Buenas noches con todos, mi nombre es Jorge Martínez Fernández. El tema a presentar hoy es reparación con materiales compuestos de miembros estructurales tubulares dañados. La presentación es dividida de la siguiente manera. Voy a hablar un poco de la introducción, motivación y objetivo de presenta investigación. Hablar un poco de los ensayos mecánicos, modelo numérico y proceso de reparo, y por último los resultados y conclusiones. Los reparos y modificaciones estructurales en plataformas offshore y navíos en general son ejecutados a través de forma convencional, envolviendo trabajos como soldaje o corte oxoacetilénico. Un riesgo de accidente aumenta considerablemente cuando la operación en la plataforma no es interrumpida y las regiones donde son ejecutados los servicios no son rigurosamente preparadas. Por tanto, un material compuesto tiene constituido una alternativa muy estudiada y ampliamente empleada en la rehabilitación estructural en otros sectores, por ejemplo en la área aeronáutica y en la parte civil. Los estudios y experimentos para utilización de materiales compuestos en el sector offshore data de la década de los 90 hasta hoy, en gran parte en reparos en ductos. Por ejemplo, como presento en esta imagen, una tubulación que estaba con agujero y con vazamiento. Otra aplicación de material compuesto es el reparo en tanques de almacenamiento de petróleo. Y como lo muestro en la imagen a la derecha, una fisura en un elemento tubular en una estructura en una plataforma. CEMPES, que es el Centro de Pesquisa de Petrobras, realizó una verificación de la viabilidad de reparo de material compuesto en el costado de un navío de FPSO, la cual estaba deteriorada debido a una espesura muy menor. En este caso, fue utilizado inicialmente una preparación en la superficie mediante esmirelamiento y utilización de material compuesto, en este caso fibra de carbono, impregnado con resina epóxica. Por tanto, la ventaja de utilizar materiales compuestos y por experiencias anteriores viene a ser por su tener mayor resistencia y rigidez en comparación a materiales metálicos. Ofrecen menos riesgo de explosión e incendio por ser trabajo a frío. No causa gran impacto en la operación de la plataforma offshore. Exige menos horas hombre. Demanda menos trabajo de manutención y facilita el moldaje de la aplicación en trechos en geometrías complejas. Por tanto, la motivación de este proyecto ha sido objeto de estudio parte de numerosas investigaciones, tanto en la industria civil como en la parte aeronáutica, especialmente para criterios de diseño, por ejemplo, cálculo de espesura de reparo, ¿no? O evaluar el comportamiento a fatiga. Por tanto, el objetivo es contribuir en esta parte tecnológica de aplicación de reparo, con el objetivo no solo de aplicación, sino también comprender este tipo de reparaciones ante estos tipos de cargas, en este caso unas cargas estáticas. El objetivo del proyecto es desarrollar un procedimiento para el análisis de estructuras tubulares corroídas reparadas con materiales compuestos sometidos a cargamentos de compresión, así que también dimensionar la reparación para restaurar la rigidez y resistencia del tubo corroído. En este caso, la aplicación será realizada de un flake bond o quemador o lanzatolcha, que es una estructura metálica tubular compuesta de tubos, en este caso tubo principal, transversal y contravetamento, formando una treliza, como muestro en las imágenes. El objeto de esta estructura es eliminar los excesos de gases de la producción pasando por este elemento estructural. Normalmente la reparación de este tipo de elementos tubulares
se hace mediante la técnica llamada dupla calla, que son de tres tipos. Dupla calla tipo A sin interferencia, que es una soldadura longitudinal. Una dupla calla en realidad es una técnica que envuelve al tubo y la cual es soldada, en este caso longitudinalmente. Otra es con una interferencia mecánica o térmica, o otra que es llamada dupla calla tipo B, que es tanto una soldadura longitudinal como circunferencial. La idea es sustituir este tipo de reparo por un reparo a frío, en este caso, mediante la aplicación de materiales compuestos. En referencia a los ensayos mecánicos que son necesarios para introducir nuestro modelo numérico, fueron realizados ensayos de tracción de un tubo. En este caso, el tubo es un API 5L grado B. Fueron realizados ensayos de tracción para luego calcular la curva verdadera y que luego serán inseridas en mi modelo numérico. En este caso, muestro las imágenes de tubos con agujeros en el medio, las cuales fueron realizados ensayos de compresión para ver cuánto es la disminución de la carga de pandeo. En este caso, la cual también la gente tomó como base de un proyecto anterior, ya que nosotros en esta etapa queremos recuperar la capacidad, sino al intacto, o llegar a un 90 o un 80% de su capacidad intacta mediante esta reparación. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando algunas comparaciones de un tubo intacto con tubo con agujeros con diferentes diámetros, haciendo una comparación entre el experimental y numérico. Estos tubos están a escala de 1 a 4 en referencia a un tubo real. Este tubo es un tubo principal de diámetro de 273 milímetros con una espesura de 8 y con una longitud de 2 metros aproximadamente. Este de aquí en el lado derecho es también un tubo con menor diámetro de 60 milímetros, espesura de 4 y una longitud de 2 metros 4. Por tanto, de esos resultados, nosotros escogimos algunos tubos con agujeros, las cuales serán reparadas. Para este proyecto fue solicitado 3 empresas para el procedimiento de reparo. En esta ocasión solo voy a presentar los resultados de una empresa. El material compuesto utilizado se le denomina Thermograph CF, que es un tejido bidireccional, siendo en una dirección fibra de carbono y en la otra dirección fibra de vidrio, impregnado con resina epoxi. La peculiaridad de esto es que tiene buena resistencia en altas temperaturas, ya que este tipo de estructuras están sometidas a un cargamento térmico. Más debido a este cargamento térmico, nosotros primero tenemos que definir cuál es la temperatura de operación que trabaja el material. Entonces se realizó un análisis llamado análisis mecánico dinámico, que nos permite, a través de un ensayo de flexión de 3 puntos sometidos a cargamentos cíclicos y un rango de temperatura entre 30 grados centígrados a 240 grados centígrados, calcular el TY. El TY del material compuesto puede ser considerada como aquella parte del amolecimiento del material a partir del cual comienza a perder la capacidad de soportar la carga. Entonces fueron calculados tanto el TY para la resina como el material compuesto. Se tomó como base la temperatura de TY de material compuesto, que en este caso dio 157 grados centígrados. Entonces, para aplicación de reparo, nosotros escogimos la temperatura del TY menos 30 grados centígrados como temperatura de operación. En este caso, la temperatura de operación de este material llegó a 127 grados centígrados. En referencia a ese valor, fueron realizados los ensayos mecánicos. En este caso, ensayos de tracción, compresión, cizallamiento y un reparo.
En referencia al ensayo de tracción, fueron realizados ensayos de DIC, que es una técnica óptico-numérica no precisa de string gauge, sino a través de imágenes. Nos permite medir campos de deslocamientos y deformaciones en la superficie. Aquí muestra algunos la geometría utilizada y los resultados obtenidos medias, porque fueron realizados varias muestras, mínimo 5 muestras por cada ensayo y en cada dirección, donde obtuvimos tanto el módulo Young, resistencia última, el coeficiente de Poisson y la deformación de falla. Ensayo de tracción, fueron también realizados ensayos de compresión y ensayos y ensayamientos. Todos estos resultados obtenidos experimentalmente son necesarios para colocar nuestro modelo numérico. Aquí muestro también las imágenes de las curvas, los ensayos de tracción, compresión y ensayamiento en ambas direcciones, siendo que en la dirección E1 encuentra la fibra de carbono y en la dirección E2 la fibra de vidrio de esta lámina bidireccional. Otro importante dato es la longitud de reparo. Para esto fueron realizados ensayos de doble cizallamiento, que es a través de dos placas metálicas, son unidas a través de material compuesto de una espesura de 4.1 milímetros, la cual es colada en ambos extremos, y en la parte central es cortado solo la parte de material compuesto. Esta longitud va a ser variable para definir cuál es la fuerza máxima y mi complemento efectivo para el cual ya no va a mudar, es decir, la fuerza converge. Fueron sometidos a ensayos de tracción, a un cargamento de tracción, en temperatura ambiente y en temperatura de operación. En este caso, temperatura de operación fue de acuerdo al ensayo de Tellier, de DMA. Aquí estoy mostrando los resultados con diferentes comprimentos y valor de la fuerza máxima, indicando, por ejemplo, para temperatura ambiente, después de un determinado comprimento, la fuerza no varía mucho, es decir, llega a convergir, tanto en la temperatura ambiente como en la temperatura de operación. Después de un determinado comprimento, la fuerza no muda. En este caso, si yo aumento ese comprimento, la fuerza ya no va a mudar. Eso significa que es mi comprimento, eso significa que es mi longitud efectiva de reparo. Por ejemplo, en este caso dio para temperatura ambiente de 134 y para temperatura de operación de 140 milímetros. Con estos datos, nosotros definimos que nuestro comprimento efectivo de reparo, medida a partir del extremo del agujero, tener un comprimento, una longitud de 200 milímetros, a partir medida del extremo del agujero. Por tanto, el comprimento efectivo o la longitud efectiva será estos 200 milímetros en ambos extremos del agujero más el diámetro del agujero del tubo. Ese será mi comprimento, mi longitud efectiva total para el reparo. Luego, debido a este cargamento térmico, fue mandado construir una cámara térmica para llegar a tener esta temperatura, que es 127 grados centígrados, a una temperatura constante cuando llega a esta determinada temperatura. Para controlar esto fueron colocados 5 termocuplas tanto en el material compuesto como interiormente del tubo. Fueron colocados 2 termocuplas interiormente del tubo de acero y 3 en la superficie de material compuesto. En referencia al modelo numérico, con los datos obtenidos de los ensayos mecánicos y la longitud efectiva de reparo, podemos modelar para calcular cuál es la espesura de reparo para llegar a mi capacidad de pandeo inicial, es decir, llegar a como si estuviera intacto con este cargamento térmico. Fueron utilizados programas de elementos finitos, donde las condiciones de contorno fueron consideradas fixas y solo tuviera fijas,
y solo tenía rotación en una dirección, y en el otro extremo también fueron fijas y solo tenía un deslocamiento en la dirección de cargamento de la compresión y libre en una dirección de la rotación. Estos son los resultados preliminares, calculando para diferentes espesuras de reparo hasta llegar hasta mi carga de pandeo como si fuera intacto. Los colores rojos indican un tubo intacto con mismo diámetro, espesura y longitud, y el color azul indica aquel tubo con un agujero, con diferentes agujeros, ¿no? En este caso el tubo principal, contraventamento y transversal y contraventamento. Observa las diferentes espesuras que fueron evaluadas para los tres tubos, y con esto podemos indicar que la espesura de reparo para el tubo principal es de 10 milímetros, para el transversal y contraventamento dieron aproximadamente 14 milímetros. Con estos resultados fueron indicados a la empresa, la cual ellos hicieron el procedimiento de reparo para luego ensayar en la máquina MTS. En referencia a la máquina MTS, es un modelo 311.14, cuya particularidad es que este tipo de máquina soporta carga máxima de 250 toneladas. Como hablé anteriormente, fue enviada también a hacer una cámara térmica con la particularidad de que dentro del tubo tenga variación de diámetros, ya que son tres tipos de diámetros diferentes. Y solo fue centralizado en la región de reparo. También fueron colocados strain gauge para efecto de comparación del modelo numérico con el experimental, tanto internamente del tubo como en la superficie del compuesto. Aquí también presenta unas imágenes del procedimiento de reparos que ellos hicieron. Esmerilaron, tomaron medidas de rugosidad y hicieron un procedimiento de reparo de acuerdo a la espesura indicadas a ellos. Aquí muestro una visión general del proceso de reparo de un tubo reparo sin carga térmica y con la cámara térmica. También fue utilizado el procesamiento DIC, correlación de imagen digital, solamente para el caso de tubos sin carga térmica. Para ser más real, nuestro modelo numérico fue considerada la parte térmica de acuerdo al campo de temperaturas obtenidas de las termocuplas, ¿no? Estos datos fueron inseridos también al modelo numérico. Resultados. Aquí muestro en el lado izquierdo las curvas fuerza versus deslocamiento o desplazamiento, indicando que el color rojo es de tubo intacto, color azul tubo con agujero. Las curvas traselladas son los tubos reparados. Obsérvase que en la mayoría de los casos llegó al cargamento de tubo intacto. Este color verde significa un ensayo realizado a temperatura ambiente, donde debido que en este ensayo tuvimos que parar porque estaba pasando sobre el límite de la máquina de 250 toneladas. Y también hacemos una comparación de los modelos numéricos. NTA significa la espesura indicadas, la espesura preliminar indicadas a ellos, y NTRA es la espesura medida cuando después que hicieron el reparo, ¿no? Para todos los casos, en comparación con un tubo con agujero, hubo una recuperación casi del 74%. En referencia a los experimentales, ¿no? 62, 62, 66%. Y en referencia a la carga máxima, o sea, al tubo intacto, una diferencia entre -4 a 1%.
Esto es en referencia al tubo transversal de diámetro de 130 milímetros. Hubo una mejor recuperación. Observe así, aquí que el agujero fue mayor y hubo una recuperación en referencia a ello de 200 a 300%, y en referencia a un tubo intacto en un rango de 14%. Y en referencia al tubo menor, donde el agujero fue más agresivo, casi la mitad del diámetro, hubo una recuperación de casi 500%, entre 500 y 300%, ¿no? Y en referencia al tubo intacto, entre 12 y 20%. Por tanto, por lo visto anteriormente, todos ellos muestran una recuperación muy significativa en referencia al tubo con daño, especialmente los tubos B y C que tuvieron agujeros mayores, ¿no? Y siendo el C casi la mitad del diámetro del tubo. Y este agujero provocó una fuerte reducción en la sección transversal. Además, podemos considerar que las reparaciones con laminados compuestos producidos cumplieron el requisito de recuperar, ¿no?, la capacidad de pandeo, aún así con temperatura de 227 grados centígrados. Por tanto, esto nos indica que podemos, de acuerdo al procedimiento de reparo, rehabilitar miembros de elementos tubulares corroídos. En referencia a la simulación numérica, también dio evaluar las cargas máximas y comparar entre ellas, y dio una variación entre menos 7% a 7% en referencia al modelo numérico, ¿no? Como no había comentado, este tipo de reparo fueron comparadas también con otros materiales. En este caso solo estoy presentando para una empresa. Y la idea general es tener entregar una curva de espesura de acuerdo a las propiedades y geometrías, para luego ir y conseguir poder reparar, en este caso, el elemento tubular corroído. Muchas gracias por la atención y hasta otra nueva oportunidad.